Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es lo que 2 de Timoteo 3:16 dice. La Escritura presenta la historia de la humanidad bajo el prisma divino. A través de las páginas de la Biblia podemos ver a Dios educando a su pueblo y enseñándoles su gracia y el plan que ha preparado para su redención. De eso hablaremos el día de hoy. Y te doy la bienvenida a la lección número 8, Educación y Redención. Educación y Redención. Mi nombre es Rudy Vivanco y estoy agradecido de que decidiste unirte hoy para estudiar juntos la palabra de Dios. Hoy estudiaremos temas muy importantes dentro de la educación y la redención. Vamos a estudiar acerca de la educación redentora, Jesús como educador. Vamos a estudiar acerca de la Biblia como educadora. Estudiaremos también los hombres como educadores y finalmente, que es la enseñanza que simplemente te dejará totalmente admirado de la maravilla de la palabra de Dios, y esa es que el Espíritu Santo es el educador por excelencia. Así que por favor vamos ahora a orar y luego entramos directamente en el estudio para esta mañana. Oremos juntos. Señor y Padre nuestro, danos tu bendición por favor sobre este estudio, danos tu bendición sobre nuestras mentes y nuestros corazones, que podamos escuchar tu voz. Es nuestra oración el día de hoy y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El primer versículo que vamos a estudiar acerca de la educación redentora, Vamos a estudiar esto basado en Génesis capítulo 5 y versículo 1. Miren lo que la Biblia dice en Génesis 5:1. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. A semejanza de Dios lo hizo. ¿Sabías que el ser humano es la única criatura de este planeta que fue creado a imagen de Dios? Eso es lo que dice Génesis capítulo 1 y versículo 27. Adán y Eva, la primera pareja, debían transmitir esta imagen con la que ellos fueron creados a sus hijos. No obstante, a causa del pecado, ellos engendraron a sus hijos a su propia imagen y no a la semejanza divina. Ahí es donde está el problema. Esto lo está corroborado por Génesis capítulo 5 y versículo 3. Paulatinamente, la imagen de Dios se ha desfigurado de generación en generación. Y esta es una realidad que la vemos hoy cuando salimos al mundo y nos damos cuenta de tanto dolor, tanta corrupción, tanto sufrimiento. Esto no es causado por Dios. Esto es causado por aquellos seres humanos, por aquellas criaturas que Dios creó y sus decisiones. El propósito, sin embargo, de la educación divina es restaurar en nosotros la imagen perdida de Dios a través de lo que se conoce con el nombre de la redención. Este plan de redención cubre desde el pecado hasta la encarnación y la nueva creación y seguirá siendo nuestro tema de estudio por la eternidad. Así que, querido amigo, tienes que saber que la redención, el plan de Dios para redimirnos, para salvarnos, para rescatarnos, es una herramienta de educación. Ahora bien, cuando se trata de salvación, redención, hablamos de un Salvador, de un Redentor. Vamos por un momento a hablar acerca de Jesús como nuestro educador, como nuestro maestro. Hay una conversación muy interesante que pasa en Juan capítulo 3 y quiero llevarles al versículo 2 específicamente para que veamos un poquito de esa conversación entre un individuo llamado Nicodemo y nuestro educador Jesucristo, nuestro maestro Jesucristo. Miren lo que dice Juan 3:2. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Amigos, Isaías capítulo 11, versículos 1 al 9, Isaías 11, 1 al 9, es una sorprendente profecía acerca del Mesías. Tienes que leerlo, te va a encantar. En estos versículos 1 al 9 de Isaías 11, Jesús es presentado como el educador que, número 1, tendrá el espíritu de sabiduría. Número 2, tendrá espíritu de consejo. Número 3, tendrá espíritu de conocimiento. Número 4, Él juzgará con justicia. Y finalmente, arguirá con equidad. Tratará a todo el mundo con equidad. El resultado final de su obra educadora, de la obra educadora de Jesucristo, será que la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Este es la mayor conquista de la educación, es que las personas, cada uno de nosotros, cada miembro de este planeta, pase a conocer del Creador del mismo. Por cierto, Nicodemo, el individuo que habla con Jesús en el capítulo 3 de Juan, fue
uno de los primeros en reconocer a Jesús como maestro. Él le llamó rabí, maestro. Durante esta conversación, Jesús le indicó que su don de enseñanza provenía de Dios. Esto lo dicen en Juan capítulo 3, versículos 11 al 12. Por lo tanto, podemos concluir de esto, es Dios el que capacita a cada educador para realizar su obra. Dios capacita a cada educador para realizar su obra. Vamos ahora a estudiar por un momento acerca de la Biblia como educadora. La Biblia como educadora. Para eso vamos a ir a Lucas capítulo 16 y versículo 29. Lucas capítulo 16 y versículo 29 dice: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Pablo presentó a Timoteo la Biblia como el libro educador por excelencia. La Biblia como el libro educador por excelencia. Él le dice, y esto se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 3 y versículo 16, que esta Biblia es útil para enseñar, educación, útil para redarguir, útil para corregir, útil para instruir en justicia. De nuevo les repito, esto está en 2 de Timoteo 3:16. Cada una de las divisiones de este libro, y en realidad, como ya habíamos estudiado en una serie anterior, el nombre Biblia significa colección de libros. Son 66 libros que este libro maravilloso contiene. Pero además de que son 66 libros, cada libro pertenece a una división diferente. Y cada división tiene algo que enseñarnos. Y por eso está dentro del contexto de la educación. Miremos esas divisiones para ver qué podemos aprender de eso. La Biblia está dividida en dos testamentos. Las dos divisiones principales de la Biblia se llaman testamentos: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está dividido en varias divisiones. Ellas son lo que se conoce como el Pentateuco, los profetas primeros, los profetas posteriores y lo que se conoce como los escritos. Eso compone el Antiguo Testamento: el Pentateuco, profetas primeros, profetas posteriores, escritos. El Nuevo Testamento tiene divisiones diferentes a esas. Las divisiones son libros históricos, lo que se conoce como libros históricos, las epístolas o cartas paulinas y las epístolas generales, y además una tercera división que es el Apocalipsis. ¿Qué son estas divisiones? Veamos un poquito acerca de estas divisiones simplemente para informarnos algo más de por qué se debe considerar la Biblia como el libro educador por excelencia. El Pentateuco, por ejemplo. El Pentateuco es una división que está compuesto por los 5 primeros libros de la Biblia. Estos libros nos enseñan cómo vivir de acuerdo al plan de Dios para nosotros. Luego vemos los profetas primeros. Y esta sección de la Biblia, esta división de la Biblia del Antiguo Testamento, nos enseña cómo puso en práctica Israel, el pueblo escogido de Dios, estos principios del plan de Dios. Y luego pasamos a la siguiente división, que es los profetas posteriores, lo que se conoce como los profetas posteriores, o también algunos los conocen como profetas menores. Estos profetas nos enseñan cuáles fueron los errores del pueblo escogido de Dios y cómo evitar esos errores. Y finalmente la última división del Antiguo Testamento es lo que se conoce como los escritos. Los escritos ahora, ellos son ejemplos prácticos de educación. Ejemplos buenos, ejemplos malos, prácticos de educación. Luego nos vamos al Nuevo Testamento a revisar un poco qué son estas divisiones y qué nos enseñan. Empezamos con los libros históricos. Los libros históricos contienen gran cantidad de material educativo y nos enseña cómo transmitirlos también. Las epístolas, o como decía, las cartas paulinas y generales, son aplicaciones prácticas de la educación recibida. Y finalmente vamos a la última división, que es el último libro de la Biblia, el último libro del Nuevo Testamento, que es el Apocalipsis. En el Apocalipsis en realidad es un vistazo al desarrollo educativo y su objetivo final. Eso hace que estas divisiones de la Biblia hacen que la Biblia sea el libro educador por excelencia. El libro educador por excelencia. Ahora bien, vamos a estudiar un poquito acerca de los hombres como educadores. Recuerden, el libro necesita ser leído, necesita ser expuesto, necesita ser presentado, y allí es donde entra el hombre. Vamos a leer para esto Proverbios capítulo 16 y versículo 23. Proverbios capítulo 16 y versículo 23 nos dice: el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Sabio.
sabio. Veamos qué es esto acerca de sabio y qué tiene que ver esta sabiduría con el ser humano como educador. La Biblia habla de hombres sabios, entre ellos José, Aholiab, David, Etán, Husai, Agur, Lemuel, Gamaliel, Pablo, el mismo Pablo del Nuevo Testamento. Todas estas personas vivieron de manera responsable y para beneficiar a los demás. Esa era la forma como ellos se conducían. Pero sin lugar a duda, uno de los más destacados es el sabio Salomón. Ahora, solo imagínense en ese nombre. El nombre de él es Salomón, pero es conocido como el sabio Salomón. Este sabio Salomón, el Salomón, él disertó sobre las plantas y los animales y compuso proverbios y cantares. Sus escritos nos enseñan cómo aplicar el conocimiento de forma práctica. El conocimiento que nos hará ser sabios. El sabio Salomón nos insta a alcanzar la sabiduría y usarla para educar a otros. De esta forma nos convertimos en canales a través de los cuales Dios puede instruir a su pueblo. Para eso Dios quiere instruirte. Para eso Dios te hizo venir a este video. Y cuando tú aprendes, Dios te está llamando a ser un canal para instruir al resto de su pueblo. Eso lo podemos encontrar en Proverbios capítulo 9, versículos 9 y 10. Proverbios capítulo 9, versículos 9 y 10. Ahora bien, esto es lo que les decía al principio, que tenían que quedarse hasta este momento, porque ahora vamos a estudiar acerca del educador que está presente y que quiere guiarnos en nuestro aprendizaje. Este es el Espíritu Santo. Miren ahora lo que dice Juan capítulo 14 y 26 acerca de esto. Juan 14, 26, Jesucristo hablando dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Antes de su ascensión al cielo, Jesús prometió enviar al Espíritu Santo para, entre otras funciones, continuar con su labor educativa. El Espíritu Santo nos guía a toda la verdad y nos enseña qué debemos decir, cuándo decirlo y cómo decirlo. Su educación no procede de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Y no usa la sabiduría de este mundo, sino que expone el misterio de la sabiduría de Dios. Estas son frases que se sacaron de Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 5 al 7. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 5 al 7. A través del Espíritu Santo, amigo, podemos llegar a estudiar incluso las profundidades de Dios. Esto es lo que el versículo 10 dice de 1 Corintios capítulo 5. A través del Espíritu Santo podemos estudiar las profundidades de Dios. Imagínense en esto. ¿Se imaginan cuán profundo será ese estudio? Imagínense en el acceso al aprendizaje que habrá para quienes permitan que el Espíritu Santo los guíe. Muy, muy interesante. La Biblia es el texto de educación por excelencia. El Espíritu Santo es el maestro por excelencia porque habla acerca de Jesucristo. Y Jesucristo es nuestro educador enviado por Dios para que nosotros aprendamos. Y obviamente todo el mensaje de educación que el Espíritu Santo, que Jesucristo nos enseñará a través de su Espíritu Santo, por medio de su palabra, será acerca, el mensaje, el centro, el corazón de esto, será acerca de la educación redentora. La Escritura presenta la historia de la humanidad bajo el prisma divino. Y así podemos estudiar lo que la Biblia tiene que decir acerca de la educación más grande y más importante, la educación que te da el conocimiento del creador de este universo. Esa es la relación entre educación y redención. Un tema que nosotros tenemos y podemos seguir conociendo y creciendo en el conocimiento de este tema. Que Dios te bendiga y gracias por darme la oportunidad hoy de estudiar contigo. Recuerda de compartir este video, recuerda de darle like también al video o me gusta al video para que otras personas puedan ver y puedan ser llenados por el Espíritu Santo. Comparte por favor y permite que el mundo sepa que hay un Dios en los cielos quien quiere educarnos y permitirnos crecer en el conocimiento del plan de redención que Él tiene para nosotros, de tal manera que podamos tú y yo ser salvos. Y eso significa que podamos vivir por la eternidad
con nuestro Salvador. Vamos a orar juntos y pidamos a nuestro Dios la bendición para el día de hoy. Oremos, por favor. Amante Padre, gracias nuevamente por este plan de redención, plan que tú ejecutaste para que nosotros tengamos la oportunidad de vivir, para que nosotros tengamos la oportunidad de recibir la solución a los problemas que nosotros mismos hemos creado. Te rogamos, Señor, te rogamos en el nombre de Jesús, que nos bendigas con el conocimiento que nos acerca a ti, que utilices tu palabra, las Escrituras, para que nosotros te conozcamos más y que el Espíritu Santo nos hable cada vez que leamos esta palabra y de tal manera que escuchemos las instrucciones directas del gran Maestro Jesucristo y lo aceptemos no solamente como Maestro, sino que también lo aceptemos como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Gracias, Padre, por bendecirnos tanto. Gracias por amarnos, gracias por bendecir este estudio. Pedimos tu bendición sobre nuestro día y cada día de nuestras vidas hasta que nos encontremos contigo en la eternidad. Oramos todo esto en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, querido amigo. Nos vemos la próxima semana.